estuvimos viendo los acercamientos, los distintos acercamientos. El acercamiento es más que nada el bosquejo que nosotros le vamos a dar a nuestro trabajo, a nuestra monografía, y hay varias formas de elaborar el bosquejo o los acercamientos. Uno de ellos el cronológico, el espacial, o geográfico, lógico, de lo general a lo particular, o de lo particular a lo general. Y los elementos que componen o que se incluyen en la introducción de una monografía, uno de ellos es la exposición clara, completa, concisa del problema o pregunta que motiva el estudio, la justificación también del trabajo, la delimitación de la investigación, la hipótesis y una breve exposición de las fuentes que se van a emplear, y una mención de la organización del trabajo y la metodología que se va a utilizar. Eso fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Y en esta ocasión vamos a ver la selección de un tema apropiado. El procedimiento para trabajar con esta área, para buscar un tema apropiado de nuestra monografía, elegir un tema específico. Esto ya lo estuvimos viendo en una oportunidad anterior. Pero una vez que ya elegimos nosotros nuestro tema específico y ya el tema está delimitado, tenemos nuestro bosquejo. Después de tener nuestro bosquejo listo y preparado, comenzamos a tomar notas abundantes. Estas son algunas estas son las antiguas fichas bibliográficas que yo realizaba antes de saber que se podría realizar por medio del computador. Pero mire, todo este tiempo que invertido en fichas bibliográficas. Estas son las famosas fichas bibliográficas. Ahí están. Estas son las famosas fichas. Con estas vamos a trabajar, o trabajamos antiguamente con estas. Yo alcancé a trabajar con estas fichas antes de que me diera cuenta que podía trabajar más rápido por medio del computador. Todas estas fichas es una monografía. Después comienzan a incluirse dentro del texto. En una parte aparecen los datos generales y en el otro aparece la cita. Puede ser parafraseada, textual o de comentario. Y este habla acerca de los aspectos positivos del apostolado, del movimiento apostólico y profético, quién dirigía las iglesias por el apóstol Pablo, y ahí se toma la cita. De resumen puede ser una cita comentada. Pero esto nos referimos cuando hablamos acerca de tomas abundantes. Y para cada párrafo, para cada pensamiento, una ficha distinta. Para cada pensamiento, una ficha distinta. Cada sección, cada página. Por ejemplo, algunas son páginas, otras son varias páginas. Por ejemplo, aquí de Justo González de los Apóstoles. En la página 76 a la 78, 2 páginas utilicé y resumí esas dos. A ver, son dos páginas. Lo resumí en un párrafo solamente. Todo esto son, en un párrafo resumí 2 páginas de lo que menciona Justo González acerca de los apóstoles modernos, o de los apóstoles, sí, de los apóstoles modernos, porque es un libro que él escribió acerca de crisis del evangelio en América Latina. Pero para cada autor, para cada pensamiento, una ficha distinta. Nunca se debe mezclar en 2 fichas. Y después, cuando usted tenga todas las fichas coleccionadas, lo pone en la mesa y comienza a redactar su trabajo monográfico. Eso es lo que queremos decir cuando nos referimos a tomar apuntes. Y lo encerramos con estos apretadores. Este es otro de la teología vulgar. ¿Por qué hice este ejemplo de líderes del sustento bíblico? Max Weber, la túnica de Cristo. Estos son fichas bibliográficas generales, no de una monografía en particular. Aquí estoy hablando acerca de la doctrina de la superfe, o la teología de la prosperidad. Estas son fichas bibliográficas de la doctrina de la teología, o la doctrina de la prosperidad. Y aquí menciono, por ejemplo, una sola página de un autor,
ni siquiera alcanza a ser un párrafo, sino que es una oración solamente. Pero todas estas fichas se utilicé para un tema, el tema de la doctrina de la prosperidad, por ejemplo. A eso nos referimos cuando hablamos de tomar abundantes notas. Elegir un tema específico, después se deben tomar muchas notas. Formar una bibliografía. La bibliografía son todos los libros que nosotros vamos a utilizar para confeccionar nuestra monografía. Organizar el material se refiere al bosquejo. Hay que realizar y luego organizar el material. El material se organiza de acuerdo a un bosquejo. Nosotros tenemos un bosquejo cuando comenzamos a organizar el trabajo monográfico. Por ejemplo, en un punto, esto de los apóstoles modernos. Definición de apóstoles, por ejemplo. Yo leí distintos autores. Este es Justo González, este es Brand, y este otro autor son del Declaración Oficial de los Apóstoles y Profetas, adoptada del 6 de agosto del 2011 por el Presbiterio General del Concilio General de las Asambleas de Dios. Son 3 autores distintos para definir lo que es el movimiento apostólico moderno. Entonces, solamente para la definición de los apóstoles, ocupé estas 3 citas bibliográficas. Estas 3 citas van a ir en la sección de la definición de los apóstoles, en el trabajo monográfico que yo realicé. Es decir, en la definición de apóstoles utilicé 3 fichas bibliográficas que voy a incluir dentro de mi monografía. Por lo tanto, de acuerdo al bosquejo, nosotros ordenamos nuestra ficha bibliográfica. Esto es muy importante. La ficha bibliográfica, ¿para qué se utilizan? Para reducir el tiempo para confeccionar el trabajo monográfico, reducir el tiempo. Y ahora yo le voy a dar más tips, se pueden decir, sí, eso, tips, más consejos prácticos para reducir más todavía su tiempo en la elaboración de un trabajo monográfico. Las fichas bibliográficas son para organizar, para reducir la cantidad de tiempo en preparar su monografía. Pero hay nuevas formas de agilizar más todavía y apresurar el proceso del trabajo monográfico. Se organiza el material. Y las fichas bibliográficas se deben ordenar de acuerdo al bosquejo que nosotros tenemos. Debe determinar tanto lo que abarca su investigación como sus limitaciones, debe determinar a quién se dirige su estudio, esto ya es lo mismo que realizar un ensayo. Debe determinar el propósito, punto de vista de la obra que va a emprender también, debe organizar su material, la introducción, el trabajo monográfico, lo primero que se realiza, bueno, el buscar el tema, la delimitación del tema, la tesis, el bosquejo, y todo eso se incluye en la parte introductoria. Pero la parte introductoria es en realidad la propuesta monográfica, para que sean presentados los profesores al revisar, evalúen y vean si la cantidad de bibliografía, la delimitación del tema, si la tesis, el bosquejo se va a poder llevar a cabo o no. Y si los profesores ven que la tesis se puede llevar a cabo, entonces autoriza para que emprenda ese trabajo monográfico. Si los profesores, de acuerdo a su experiencia, se dan cuenta que este trabajo monográfico es inviable, le van a indicar, tienen que cambiar de tema porque este trabajo no lo va a poder realizar en el tiempo que nosotros hemos determinado. Pero esa es la parte introductoria. En el ensayo la introducción se hace al final, pero en la monografía al comienzo, porque la introducción es la parte de convencer usted. Los estudiantes convencen a los profesores de que pueden llevar a cabo el trabajo y que está bien y hay que hacer algunas modificaciones. Y luego se determina el contenido del cuerpo, la conclusión y la aplicación, esa es la organización de todo el material. Debe hacer un bosquejo con las divisiones y subdivisiones. Bueno, todo eso está en el proyecto monográfico, la tarea número 4. Esta semana, mañana, tienen que hacer la ficha bibliográfica y que lo vamos a aprender a hacer hoy día. Pero esto del bosquejo ya ustedes lo van a hacer en la propuesta monográfica. Se emplearán los buenos principios de la homilética. ¿Cuáles son estos principios de la homilética? La unidad, claridad, progresión, proporción y simetría. Mire,
estos principios básicos de la homilética, la unidad, la claridad, el progreso, la proporción, la simetría, son casi los mismos elementos que contiene una buena redacción o un ensayo, o una monografía o cualquier trabajo escrito. Cohesión, progresión, unidad, cohesión. La introducción debe orientar al lector en cuanto a su propósito, despertar su interés y preparar para recibir el desarrollo del tema. La conclusión puede tomar forma de resumen, una apelación, una pronosticación basada sobre argumentos o hechos presentados también en el cuerpo. Eso a grandes rasgos lo que se realiza o lo que debe llevar a cabo, lo que debe emprender una persona que está desarrollando su trabajo monográfico, y ahora vamos a trabajar específicamente en esta área de la búsqueda y selección de la fuente de información. Para los trabajos académicos, o también para los trabajos en el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur, debemos utilizar y trabajar con varias fuentes, de acuerdo a nuestro tema que hemos elegido. Una de estas fuentes son las fuentes primarias. Las fuentes primarias de información proveniente del mismo asunto bajo investigación o de sus semejantes. Las fuentes primarias son muy importantes al momento de la elaboración de un trabajo monográfico. Ejemplo de fuentes primarias: las versiones de primera mano de experiencia, testimonio, experimento de personas directamente ligadas al tema bajo investigación. Si nosotros queremos realizar, por ejemplo, un trabajo de investigación sobre los orígenes del pentecostalismo en Chile solamente, entonces nuestra fuente primaria va a ser un autor que escribió y que corresponde a esa época. Por ejemplo, aquí tengo un autor muy importante que vivió en la época del movimiento pentecostal en Chile. Entonces, ese autor que me sirve como fuente primaria para la investigación del origen del pentecostalismo en Chile sería este. Esta es Historia del Avivamiento Pentecostal en Chile por Willie Hoover. Ahí tenemos, Willie Hoover. Ahí tenemos una foto atrás de Willie Hoover. Willie Hoover es el padre del pentecostalismo en Chile, y él escribió un libro. Este libro, entonces, es la fuente primaria de la historia del movimiento pentecostal en Chile. ¿Por qué fuente primaria? Porque él es el protagonista de los sucesos que acontecieron en Valparaíso en 1909. Y registra todo lo que ocurrió de primera fuente. Él fue protagonista de estos eventos. Y una fuente secundaria acerca del movimiento pentecostal en Chile sería entonces, bueno, después lo vamos a ver, el Refugio de las Masas, pero esto ya no es fuente primaria, sino que esto es una fuente secundaria solamente. Pero la fuente primaria siempre va a ser Willie Hoover, o también las fuentes primarias van a ser las revistas de aquella época, los libros de actas también de las conferencias, o los libros de acta de cada una de las reuniones de las iglesias locales que componían las iglesias pentecostales de esa época. Todas esas serían las fuentes primarias. Las fuentes primarias son información proveniente del mismo autor bajo investigación o de sus semejantes. Las versiones de primera mano, la experiencia, los testimonios, experimentos de personas directamente ligadas al tema bajo investigación son las fuentes primarias. Las obras originales, las cartas, los diarios relacionados de testigos directos, autobiografías también. Por ejemplo, la importancia de la fuente primaria. En una oportunidad escuché en Temuco hace bastante tiempo, cuando yo tenía 17 años más o menos, un evangelista dijo que en Estados Unidos hizo un llamamiento a un estadio, nadie pasó a convertirse. La segunda noche hizo un llamamiento, nadie pasó a convertirse. La tercera noche hizo otro llamamiento y pasó uno solamente a convertirse. Contaba el evangelista. Y esa persona que pasó a convertirse fue Billy Graham. Él explicaba que no importaba la cantidad de personas que pasaban a convertirse, lo importante era lo que esa persona que se convertía al Señor podía realizar en el futuro. Pero después, eso es lo que contó el evangelista en esa época. Y todos quedamos con la impresión de que Billy Graham se convirtió en una campaña evangelística en un estadio y fue el único que pasó a la plataforma a convertirse. Y después, leyendo la autobiografía de Billy Graham, que es una fuente primaria porque él escribe su propia experiencia, él dice que se convirtió no en un estadio, sino que se convirtió en un campamento, creo que fue una iglesia, pero el tema que no era en un estadio,
con Billy Sunday. Y varias personas se pasaron adelante a convertirse, no fue el único. Entonces, esa fue su conversión, comenta Billy Graham en su autobiografía. Por lo tanto, las fuentes primarias son más importantes que una fuente secundaria o fuente terciaria. Lo que estaba comentando el evangelista procedía de una fuente muy terciaria y muy errada, porque era errado, no sé, alguien inventó esa historia, pero que es falsa, no es verdadera. Y Billy Graham lo dice, yo me convertí con Billy Sunday en un evento, en una campaña evangelista, en una carpa, creo que cuenta Billy Graham en su autobiografía. Por eso que las fuentes primarias son muy importantes, porque no se presta para alteraciones o corrupciones o deformaciones que pueden producirse a través del tiempo. Los informes, las actas legislativas, los testimonios, los fallos de los tribunales de justicia, los informes de los departamentos, organismos gubernamentales, de parte de las personas ligadas al tema bajo estudio, todas esas son consideradas como fuentes primarias. Las fuentes primarias son muy importantes. Todos los trabajos de investigación deben llevar fuentes primarias. En el IBP deben haber fuentes primarias. Si nosotros queremos hacer, por ejemplo, un trabajo de investigación sobre Martín Lutero, entonces vamos a leer a Martín Lutero, todo lo que nos comenta Martín Lutero, en todos los libros de Martín Lutero, los artículos, las 95 tesis de Martín Lutero, todo eso son fuentes primarias. Pero no solamente eso son fuentes primarias, sino que también las personas que están ligadas o escribieron acerca de Martín Lutero en la época de Martín Lutero también son consideradas como fuentes primarias. Cuando se realizan estudios bíblicos a nivel de bachiller y también de licenciatura en el mundo, la educación teológica, la fuente primaria va a ser la Biblia. Pero ya cuando se refieren a doctorados más académicos, la fuente primaria no va a ser la Reina Valera 1960, la Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional, como fuente primaria, porque en los niveles superiores, en los estudios bíblicos y teológicos o ministeriales, ya la Biblia deben ser en los idiomas originales, en el texto recepto, el texto crítico del Nuevo Testamento. Ya la Reina Valera 1960, la Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional son consideradas como fuentes secundarias. Es una explicación, un comentario de la Biblia, una paráfrasis de la Biblia, pero la fuente primaria son en los idiomas originales, en niveles superiores. Pero en nuestros niveles, que estamos en bachiller solamente, y algunos quizás emprendan después la licenciatura, la fuente primaria va a ser la Reina Valera 1960, en estos niveles básicos, o no superiores. Ejemplo de fuentes primarias. Si la monografía trata de las causas del embarazo juvenil en mi iglesia, por ejemplo, las fuentes primarias podrían incluir entrevistas a las adolescentes protagonistas del embarazo juvenil, las madres de las adolescentes y los miembros de aquella iglesia en particular, porque la monografía se trata o va a tratar acerca del embarazo juvenil en mi iglesia en particular. Por lo tanto, todo lo que esté en relación con la iglesia, las personas protagonistas, los familiares, los miembros de aquella iglesia son consideradas como fuentes primarias. Si la monografía trata sobre el Dios del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, las fuentes primarias podrían incluir la Biblia, las obras de Marción, los escritores detractores de la época de Marción, por ejemplo. En cualquier estudio de índole bíblico, teológico, la Biblia es la fuente primaria principal y debe considerarse como tal. Claro que a nivel bachiller. Las fuentes primarias son de la máxima importancia y autoridad, pues contienen los datos reales, por eso la importancia de las fuentes primarias. Contienen los datos reales, sin proceso de selección. No se ha adaptado, no hay cambios, no hay interpretación, como ocurrió con el evangelista que estaba indicando que Billy Graham se convirtió en un estadio y fue lo único que pasó en la tercera noche. Se prestó para un proceso de selección, adaptación, cambio, interpretación. En cambio acá, la fuente primaria indica que Billy Graham en su autobiografía señala que él se convirtió con Billy Sunday en una campaña evangelística. Si vamos a realizar un trabajo de investigación sobre Juan Calvino, vamos a leer las obras de Juan Calvino, la institución de la religión cristiana de Juan Calvino, los escritores de la época de Juan Calvino. Todas esas son fuentes primarias.
de información. Muy bien. ¿Quedó claro la fuente primaria, hermano, verdad? ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a las fuentes primarias? Ustedes deben trabajar, todos sus trabajos monográficos deben trabajar con fuentes primarias. A ver, vamos a preguntarle por acá. El hermano Jaime Cifuentes, ¿cuál va a ser su trabajo, hermano, su tema, hermano Jaime? El tema principal va a ser en relación a la segunda venida de Cristo. Muy bien, ¿cuál sería su fuente primaria en ese tema de la Bueno, segunda venida de Cristo? se va a basar principalmente en la Biblia, la La Reina Biblia. Valera 1960. La fuente primaria va a ser la Y algunos Biblia. textos, claro, la primera va a ser la Biblia y la segunda, secundaria serían los textos. ¿Los textos? Correcto. Los textos se refiere a los libros. ¿Libros de texto? A los libros, sí, a los libros. Muy bien, esos ya serían no fuentes primarias, sino serían otra fuente que la vamos a ver ahora. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a seguir buscando por acá. El hermano Gabriel Alarcón, ¿cuál va a ser su tema de monografía, hermano Gabriel? Hermano Gabriel, se quedó pegado, parece el hermano Gabriel. Se quedó pegada la señal por allá, por Puerto Montt. A ver, hermano Robinson. Robinson Jara. Hermano, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, mi tema es referente, es como más escatológico, Ah, muy bien. referente Sobre la muerte parece. a la vida después de la muerte, o la La, muerte, la vida después de la muerte. ¿Cuál va a ser su fuente primaria entonces, hermano Robinson? la Biblia. Muy bien, la Biblia. Entonces, la fuente primaria debe ser mencionado en la introducción de su trabajo de investigación. Muy bien, muchas gracias, hermano. ¿Quién más? Hermano Dan, hermano Dan. ¿Cuál va a ser su tema, hermano Dan? Hola, hermano Pablo. Mi fuente primaria también va a ser la Biblia. Tengo un dilema en mi tema principal, pero estoy Muy bien. aclarando. Muy bien, Pero es la Biblia perfecto. generalmente. Sí. Muy bien, hay que aclarar el tema, definir el tema. Exacto. Ya, vimos ya las fuentes primarias, que son los protagonistas, las personas que están en el evento que nosotros estamos trabajando. Y ahora vamos a ver las otras fuentes que vamos a utilizar en nuestro trabajo de investigación, y estas son las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son resúmenes de los datos aportados por las fuentes primarias. Resúmenes de las fuentes primarias. Ya el hecho de ser un resumen, hay una selección y una adaptación. Tiene un propósito por el cual el autor selecciona, escoge y redacta de lo que extrajo de la fuente primaria. Por lo tanto, ya hay un propósito, una intención por la cual el escritor seleccionó esta parte y no otra de la fuente primaria. En el pensamiento crítico, eso es lo que una de las características del pensamiento crítico es de seleccionar y darse cuenta de que todos los escritores escriben con una intención, un propósito. Por lo tanto, las fuentes secundarias ya tienen la impresión, la característica, la cualidad, la personalidad del escritor. Son escritos por personas no protagonistas del asunto bajo investigación. No significa que no sean importantes, son importantes, por supuesto. Son el camino, la guía para dirigirse a las fuentes primarias. A esta categoría pertenecen las traducciones, las recapitulaciones, revisiones, resúmenes de las fuentes primarias. Por ejemplo, la Reina Valera 1960, la dio habla hoy, nueva versión internacional. Si hablamos en términos muy rigurosos, muy estrictos, son fuentes secundarias, no son fuentes primarias. Porque la Reina Valera y la Dios habla hoy, la nueva versión internacional, la palabra de Dios para todos, son traducciones.
Por lo tanto, el lector actual, el lector moderno, nosotros que dependemos de estas versiones bíblicas, depositamos toda nuestra confianza y depositamos toda nuestra fe, confianza, nuestra fe, en el trabajo de traducción que realizó el traductor de estas versiones bíblicas. Es decir, estamos depositando toda nuestra confianza que el trabajo se hizo bien hecho, que no hubo ninguna alteración, ningún error allí. Son fuentes secundarias, pero para nivel de bachiller eso va a ser fuente primaria, pero en estricto rigor, hablando en términos muy rigurosos, son fuentes secundarias porque son traducciones. Y la Biblia, que es fuente primaria, son lo de los idiomas bíblicos, el griego, el hebreo, el arameo. Esas son fuentes primarias, donde no hay otra persona, un mediador. No, ahí nosotros no depositamos nuestra confianza en el mediador, es decir, en el traductor. En ese sentido estamos depositando la confianza en nosotros mismos, nuestra capacidad de interpretar eso original. Pero la idea es que los idiomas originales son la fuente primaria, y allí vamos a traducir. La recapitulación, revisiones, resúmenes de las fuentes primarias, todo eso son fuentes secundarias, son importantes. Incluye los estudios de investigación, los sumarios, los libros, folletos y otras publicaciones que contengan información de hechos, comentarios, etc. Incluyen a menudo citas textuales de las fuentes primarias. Citas textuales de las fuentes primarias. El refugio de las masas, por ejemplo, de Cristian Lalibé, de Pinay. Cristian Lalibé, el refugio de las masas, es una fuente secundaria, porque él trabaja sobre los protagonistas del tema que él está investigando, que es el fenómeno de los pentecostales de la época del año 60, porque esta, la primera edición, es del año 67, creo que 68. La primera edición fue el año 68, pero 67 él ya está trabajando todavía en este trabajo. El refugio de las masas es una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque trabaja con fuentes primarias. Está entrevistando a los protagonistas del fenómeno que él está investigando, que tiene que ver con los pentecostales. El fuego y la nieve también. El fuego y la nieve de Luis Orellana. Este autor también estudia el fenómeno del pentecostalismo en Chile. Hace una investigación, tiene un primer tomo, colección centenario del movimiento pentecostal en Chile, del Centro Evangélico de Estudios Pentecostales. Esta es una fuente también secundaria, porque trabaja sobre eventos que él no fue protagonista, sino que él simplemente está investigando, realizando sumarios, y está incluyendo información de hechos, comentarios de los protagonistas. Lee muchas revistas, cientos de revistas de la historia del pentecostalismo en Chile. Para que ella entre al colegio, que se bañe, las duchas, hay un micrófono que está encendido, mi estimado hermano, si lo pueden, aquí ya creo que lo identifiqué. No. Hermano, por favor, si alguien puede silenciar su micrófono, no sé quién será. A ver. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Si el tema de la monografía consiste en la vida y obra de Juan Calvino, la fuente secundaria podría ser Historia de la Iglesia por Si el tema de la monografía entonces consiste en la vida y obra de Juan Calvino, la fuente secundaria podría ser Historia de la Iglesia por Justo González. Porque él está resumiendo lo que ocurrió en la época de Juan Calvino. Muy hermosa la historia de Juan Calvino por lo demás. Si el tema concierne a un estudio bíblico, un buen comentario sería considerado como una fuente secundaria. Todos los comentarios bíblicos, todo, de Hendrickson, por ejemplo, Douglas Moo también, o Nuevo Comentario Bíblico, bueno, todos los comentarios bíblicos son fuentes secundarias porque están comentándolo acerca de la fuente primaria que es la Biblia.
Todos los comentarios bíblicos son fuentes secundarias. Entonces, Hermano Pablo, ¿sí, hermano Mar? de eso me di cuenta con respecto a las fuentes primarias y secundarias en que compré el Pentateuco de Pablo Job y decía que es importante antes de leer el libro leer la Biblia y leer el Pentateuco bíblicamente. Ah, claro que sí. Es como Sí, acudir a la primaria antes que la secundaria con respecto a lo que usted está explicando, ¿no? exactamente. Sí, por supuesto que sí. Lo más importante siempre va a ser la fuente primaria. Bien, porque los otros son resúmenes, pero nos guían a la fuente primaria, pero son importantes también porque nos facilitan el trabajo de nos dan el contexto, nos dan un resumen, una panorámica de algún tema que nosotros estamos investigando. Muy bien. Si el tema concierne a un estudio bíblico, entonces un buen comentario sería considerado una fuente secundaria, pues expresa la idea del comentarista sobre la fuente primaria de la Biblia. ¿Por qué son valiosas las fuentes secundarias? Porque dan una visión organizada y generalmente profunda del asunto bajo estudio, elemento que nos orienta para comprender mejor a las fuentes primarias. Son importantes las fuentes secundarias porque si no las leyéramos, no podríamos entender el contexto de las fuentes primarias. No podríamos comprender bien las fuentes primarias, en las cuales estas fueron creadas. Bueno, ya les mostré algunos ejemplos de fuentes secundarias. Todos los trabajos de investigación, las tesis, monografías, todas son fuentes secundarias, porque están trabajando sobre un fenómeno. Resumen, o hacen un resumen de los protagonistas de algún tema o de algún evento. Bien, ya vimos la fuente secundaria entonces. Ahora vamos a ver las fuentes terciarias. Las fuentes terciarias son de información confeccionada en base de las fuentes secundarias. No incluyen citas de las fuentes primarias. Las tesis, las monografías, algunos ensayos que tienen su nota al pie de página son fuentes secundarias. Pero las fuentes terciarias no tienen una bibliografía final, ni tampoco tienen una cita al pie de página, porque son fuentes terciarias, son libros de textos para alguna institución, por ejemplo. Son de información confeccionada en base de las fuentes secundarias, no incluyen citas de las fuentes primarias. Son obras similares a las secundarias, pero más breves y también de menor profundidad, porque son resúmenes muy generales, no profundizan más allá. Sirven para dar una idea general sobre un tema sin entrar en mayores detalles. Los artículos de enciclopedia, por ejemplo, son fuentes terciarias. Los diccionarios son fuentes terciarias. Las revistas, los libros carentes de citas textuales, las bibliografías suelen ser fuentes terciarias. Son muy valiosas pues nos proporcionan una idea general o un panorama general bien amplio del campo de estudio cuando se comienza con un tema nuevo o desconocido. Si nosotros queremos hacer un trabajo de investigación sobre un tema que no conocemos, lo primero que buscamos entonces son las fuentes terciarias, porque ellas nos orientan dónde vamos a seguir buscando. Y luego nos vamos a las fuentes secundarias y luego citamos las fuentes primarias. En los trabajos de investigación siempre deben estar la fuente primaria, secundaria y las fuentes terciarias. La monografía para el IDP debe emplear los tres tipos de fuentes, primarias, secundarias y terciarias. Y debe mencionarla también en la introducción. Si presenta un atlas o un libro de texto sin cita bibliográfica, un atlas, diccionario, todas esas son fuentes terciarias. La ficha bibliográfica ahora. Hay varios tipos de fichas. Está la ficha textual. Es la transcripción fiel de un texto. Es la transcripción fiel de un texto, entonces, la ficha textual. La frase citada se escribe entre comillas. Esta parte hay que tener mucha precaución, hermano, para que no... Aquí ponga mucha atención para no cometer estos errores, porque si lo comete acá, va a tener un doble trabajo, igual que el carpintero, o un electricista, o quién más, pues bueno, en todos los trabajos así, si no realizan bien un trabajo, después tienen que hacerlo otra vez,
y hacerlo 2 veces, doble trabajo. Por lo tanto, es mejor hacerlo bien desde el comienzo. Me acuerdo en una oportunidad, cuando estaba ayudante electricista en Sodimac, no se dieron cuenta los maestros que amarraron mal unos cables, no recuerdo qué cables. Ya estaban todos amarrados y tuvieron que desarmarlo todo, ¿no? Toda una noche invertido para armar y desarmar y volver a instalar nuevamente unos cables. Pero ese error lo cometen todos, incluyendo también cuando realizamos trabajos de monográficos. Se debe citar bien. Si es una ficha textual, deben citarse entre comillas. ¿A dónde? Se deben citar entre comillas en la ficha bibliográfica. Aquí debe poner mucha atención. En la ficha bibliográfica, que es esta, si una ficha textual, este párrafo, que son los apuntes, y si una ficha textual es palabra por palabra, textual, hasta los puntos, las comas, hasta los errores ortográficos, usted va a copiar o va a citar, porque es una ficha textual, palabra por palabra. Y usted se va a dar cuenta que es una ficha textual palabra por palabra, no es parafraseada, no es un resumen, no es una ficha comentada, porque usted le va a indicar acá al comienzo y al final de la ficha bibliográfica, lo va a encerrar entre comillas, para que usted se recuerde que esta es una ficha textual. Si no está entre comillas, significa que no es una ficha textual, pero debe estar encerrado entre comillas en su ficha bibliográfica, para que no cometa el error después de andar revisando, buscando el libro de texto si fue literal, palabra por palabra, o es parafraseado de resumen. Ejemplo de una ficha textual palabra por palabra. Y cuando es textual o palabra por palabra, se debe citar con mucha rigurosidad, con muy buena visión. Idealmente cuando no tenga mucho sueño, cuando esté comenzando recién a hacer el trabajo monográfico, porque si tiene sueño va a copiar mal. Yo me di cuenta en un libro de una ficha textual que estaba mal citada. No citó palabra por palabra, pero lo presentó como si hubiese sido una ficha textual, porque después yo lo corroboré con el libro de donde se estaba citando. Ejemplo, en el tiempo de Samuel se añadieron más música y más instrumentos musicales, y estos profetas aprendieron a rendirse al Espíritu, mientras tocaron sus instrumentos y cantaban alabanzas a Dios. Si hay un error ortográfico acá, usted lo va a indicar. Después vamos a ver los procedimientos para indicar los errores ortográficos, pero usted debe incluso copiar hasta los errores ortográficos. Y también en otra oportunidad leí un libro con una cita textual. Estaba en el formato en una cita en bloque, en formato de cita textual. Tenía un error ortográfico, pero el error ortográfico no provenía de la fuente original, sino que provenía ese error ortográfico del que está haciendo el trabajo de investigación o está escribiendo el libro. Porque si está copiando el error ortográfico, al lado debe indicar SIC, que significa así mismo está en el original. Por eso que acá debe copiarse, es copiar y pegar, en la ficha textual es copiar y pegar, tal cual, palabra por palabra. Hay fichas también parafraseadas o de resumen. En el libro de texto que ustedes tienen de la guía de formato y estilo de monografía y tesis de ISUM, le menciona o le habla de cita directa, citas indirectas. La cita directa es la cita textual, palabra por palabra. La cita indirecta es la parafraseada o de resumen, o comentada también. Antiguamente se hablaba acerca de la comentada, pero la comentada es lo mismo que parafraseada en realidad. No hay ninguna diferencia. De resumen, ¿a qué se refiere de resumen? Usted lee, puede leerse incluso este libro completo. ¿Cuántas páginas son este libro? Vamos a buscar aquí. Luis Orellana, en El fuego y la nieve, 157 páginas. 157 páginas. Y en una ficha parafraseada, esas 157 páginas lo puedo resumir en un párrafo, que va a ser la tesis. Puedo resumir todo eso en un párrafo. Si yo resumo este libro, lo resumo en un párrafo, eso es una ficha de resumen. No va a ser
textual palabra por palabra, porque serían 157 páginas que tendría que copiar. Sería una copia en realidad, no tendría sentido. O parafraseada también. Usted cita una página, o 2, 3 páginas, 4 páginas. Lo puede resumir, pero cuando lo resume usted lo está resumiendo en sus propias palabras. Por eso que esto va junto de resumen o parafraseada. Si es de resumen, lo más probable es que va a parafrasear, para que sea coherente el párrafo. Pero no solamente puede resumir varias páginas, sino que un párrafo también de un libro lo puede parafrasear, es decir, usted registra el pensamiento del autor, pero con sus propias palabras. Pero no es el pensamiento suyo, es el pensamiento de Lalibé, es el pensamiento de Luis Orellana, es el pensamiento de Willy Hoover, pero no es su pensamiento. Pero usted lo está expresando con sus propias palabras, esas son parafraseadas. Es parafraseada cuando usted, en vez de copiar la misma palabra del autor, usa un sinónimo, ya. Si utilizó un sinónimo, ya eso es una paráfrasis. O cambió el orden de la sintaxis, el orden de la oración, ya es una paráfrasis. Si cambió el tiempo verbal, pasado, presente o futuro, ya eso es una paráfrasis. Si usted le cambió un artículo, es una paráfrasis. Si no es textual, palabra por palabra, cambió o alteró algo de lo que señaló el autor, dice exactamente lo mismo usted, pero con sus propias palabras, es una paráfrasis. ¿Y qué dicen aquellos que hablan acerca de cómo formar los párrafos? ¿Qué es para aprender? La mejor técnica para aprender o incluir un contenido nuevo en nuestra cabeza es parafrasear. Y el instrumento, la herramienta más poderosa para aprender es escribir párrafos. Y si parafraseamos al mismo tiempo y escribimos párrafos, el aprendizaje es extraordinario. Se queda retenido la información en nuestra mente. Se aprende parafraseando. Decir lo mismo pero con nuestras propias palabras. Por lo tanto, usted debe buscar esto. En su trabajo de investigación deben abundar las paráfrasis. No debe estar compuesto de fichas textuales. De 20 páginas de contenido, se puede aceptar unas 2 fichas textuales en nuestro trabajo. Y lo demás todo debe ser una ficha de resumen o parafraseadas. No es que sean 2, no es una regla, simplemente estoy exagerando para indicarle que no debe abusar de las fichas textuales. Porque también he encontrado libros con abundantes fichas textuales. Pero la sensación que me produce a mí personalmente cuando leo un libro con abundancia de citas textuales es cansancio, fatiga. Me produce una sensación de ruido, de malestar, porque me está citando textualmente palabra por palabras reiteradamente a un autor. Es mejor leer al otro autor y no seguir leyendo este libro. Uno quiere leer el trabajo del autor, no el trabajo, no quiero que presente el trabajo de otro. Por eso que las fichas textuales no debe abusarse. Deben haber menos, pocas, no muchas. Debe abundar, sin embargo, los párrafos con fichas de resumen o parafraseadas. Además que para su aprendizaje personal es mejor preferir siempre las fichas, abundantes fichas de resúmenes o parafraseadas. También en esta sección están las fichas de comentario. Aquí, por ejemplo, a ver, anoté algo de Luis Orellana. Al final comenté algo de Luis Orellana después de terminar de leer el libro. Escribí algo ahí en la sección. Se alcanza a ver un poco ahí. No me acuerdo de verlo, recién lo vi. El autor lo menciona de acuerdo a lo que él ha visto. Pero no es mi caso, por lo menos en las iglesias en que he estado.
donde no he sido testigo de burocratización. El autor habla acerca de la burocratización de la iglesia. Y él presenta, Luis Orellana presenta como si toda la iglesia pentecostal se hubiese burocratizado. Por eso que puse acá el autor, menciona la burocratización de la iglesia, pero no es lo que yo he visto en las iglesias donde he estado. No es, en mi caso, por lo menos en las iglesias que he estado, donde he sido testigo de burocratización de la congregación. A eso se refiere las fichas que son de comentario. No está citando textualmente, tampoco está parafraseando, tampoco está resumiendo, sino que alude a una obra o a un pensamiento del autor. Pero es un comentario, es una reflexión personal acerca de lo que el autor dijo. Esa es la diferencia de las fichas de resumen, la parafraseada, de la otra comentada. Puede ser un capítulo, la ficha de resumen, una parte o la obra entera, como la de Luis Orellana, por ejemplo, 157 páginas. O de la LIBE, igual, son muchas más páginas de la LIBE. O de cualquier libro en realidad. Usted puede hacer una ficha bibliográfica, esta por ejemplo, esta es una ficha bibliográfica, donde resume todo. Aquí puede resumir usted en esta sección, puede resumir un capítulo, una parte del capítulo o la obra entera. Tiene que tener una buena capacidad de síntesis ahí. Esta ficha es una síntesis exacta de la fuente. Es muy valiosa porque si se redacta bien, con claridad, precisión, se puede incluir en el trabajo sin ninguna vacilación. Sirve la ficha de resumen o parafraseada para resumir los temas centrales y la tesis de la fuente de información. He mostrado otro libro con anterioridad. Estos son varias páginas, por ejemplo. Este es un libro ya voluminoso de Alfonso Ropero, Introducción a la Filosofía. Se puede resumir este libro completo en una ficha como esta, porque en una ficha como esta estará condensada o explicada la tesis del autor. Se puede hacer eso. Sirve para resumir los temas centrales y la tesis de la información. Para eso sirve la ficha comentada. Cualquier pensamiento nuevo o desconocido que no sea propio debe ser reconocido con la nota al pie de página. ¿Alguna duda con respecto a esta ficha bibliográfica, mi estimado hermano? Quiero que quede bien claro porque tenemos que trabajar muy bien la ficha bibliográfica. ¿Alguna pregunta, duda con respecto a las fichas bibliográficas? Estaba leyendo el manual. ¿Sí? Que me había asustado de hablar de un 10% de la cita que uno podía colocar, pero estaba leyendo ahora bien que es el 10% del cuerpo para citas directas. Sí, la cita... O sea, citas textuales se refiere a eso, ¿no? Así es, eso, muy bien. Como el 10%. Las citas directas son las citas textuales. Es abundante, 10%, dice menos de 10%, ¿cierto? Menos del 10%. 10% igual. Con Es un harto, máximo. es harto, es mucho, sí. Tiene la idea que sea un 2%, 3% nada más. Ya 5% es mucho porque la sensación es de cansancio, de fatiga, produce ruido, produce malestar al lector. Por lo menos el lector al que está acostumbrado a leer produce un poco de esa sensación, me produce a mí, de incomodidad. No, quiero leer al autor, me compré el libro para leer al autor, porque no quiero leer a otro, me compro el otro libro, si quiero conocer lo que menciona el otro. O que lo explique, lo interprete, lo objete, lo cuestione a otro autor. Pero que cite directo, palabra a palabra, es fatigoso, por lo menos para mí. Por eso que debe parafrasear, debe resumir, debe comentar el libro.
Así Recuerde es. que la introducción es suya y la conclusión es suya, pero el cuerpo de la monografía, el cuerpo, es trabajo de otro. Y lo que usted va a hacer con el trabajo de otro es citarlo textualmente, resumir, parafrasear o comentar. Una oportunidad en Temuco, recuerdo, un pastor ¿de qué iglesia era? A ver, en la iglesia, la iglesia Unión Cristiana de Valdivia, pero él era de Temuco. Y se sorprendió el pastor porque me dijo, ¿y qué vamos a hacer? Pero no, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dijo, si todo lo que vamos a hacer es copiar de otro, es como copiar de otro simplemente. Y en verdad eso es el trabajo de investigación, es copiar de otro. O resumir, parafrasear. El, nosotros vamos a hablar, vamos a beneficiarnos de los otros trabajos. Es una investigación. Cuando investigamos, estamos redactando, escribiendo, registrando nuestro trabajo, lo que otros nos están enseñando, orientando a nosotros que no sabemos. Por eso, si no es un ensayo, es una investigación. Cuando alguien investiga, está dependiendo de otros. Del mismo modo acá, en una monografía. No se debe sorprender a usted de que va a citar a este autor, después va a citar a este otro, y al final todo el trabajo es trabajo que otros han hecho, pero lo han hecho para nosotros. Sucede del mismo modo la exégesis. La exégesis también, el gran grueso de la exégesis es trabajo de otro, pero nosotros lo estamos resumiendo, lo estamos comentando, lo estamos parafraseando, eh, y la introducción y la conclusión es nuestros pensamientos solamente. Alguien dijo que el que cita de un solo autor es plagio, pero citar de muchos autores, eso es erudición. Por eso es que en la investigación, en los trabajos monográficos, usted debe leer a muchos autores. Recuerde que mínimo 10 autores usted debe presentar en su trabajo de investigación. Mínimo 10. Pero si fuese unos 20, 30, no, eso ya sería un trabajo extraordinario, de unos 30 autores magníficos. Ese sería bueno, excelente, atractivo inmediatamente. Uno se va a la bibliografía, y ve unas 30 autores, 30 libros citados en este trabajo. Inmediatamente la vista se va al trabajo y cualquier otra cosa, cualquier actividad que uno está haciendo lo suspende por la curiosidad de ese trabajo. Porque se va a deleitar ahí, va a haber un avivamiento en la lectura. Una semana hay avivamiento, conversiones, profecías, sueños, interpretación de lengua, en esa lectura del trabajo de investigación, ¿no? Tiene que presentar muchos autores. No es pedantería, no es arrogancia intelectual esto, sino simplemente de beneficiarse del trabajo de otros, reconocer la obra del Espíritu de Dios iluminando a otras personas para beneficio de la iglesia. Hay beneficio para la congregación. Dios dotó y utilizó a todas estas personas que han investigado para la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo. Muy bien, quiero que quede claro esto de la ficha. Profesor, Sí, ¿quién me está, hermano? Alexis Macé. por acá, profe, hola. Una consulta, mañana tenemos que entregar este tipo de fichas bibliográficas. Exactamente, estas Pero fichas. en formato Word. Exactamente, porque aquí, hermano Alexis, no sé si usted habrá trabajado con estas fichas, Sí, alguna vez, pero hermano Alexis, muchos con años estas atrás. fichas se pierde mucho tiempo con estas fichas. Dios mío, Señor, qué manera de perder valioso momento para la investigación. Porque primero, ¿qué es lo que De hacíamos? hecho, eso alguna vez lo vi en las bibliotecas, profe. Sí, ya desaparecieron todo esto. Gracias al Señor la tecnología ha mejorado, ha agilizado mucho. Bueno, todo lo que es información lo ha agilizado, gracias al Señor. Y
Y esta ficha yo la muestro porque así trabajamos anteriormente. Pero, ¿qué es lo que hacíamos? Leíamos el libro, lo subrayábamos el libro, después tomamos notas abundantes, lo pasábamos, lo escribíamos a mano, y después lo pasamos al computador y hacemos nuestro trabajo monográfico. Pero ahora directamente al computador. Copiamos del computador, pegamos y articulamos la oración, el párrafo para que sea coherente, para que sea consistente, que tenga las características de un texto. Pero ahí se ahorra mucho tiempo gracias a la ficha bibliográfica de los computadores, mucho tiempo. Profe, una segunda pregunta. Sí, hermano Alexis. Las fichas tienen que estar en base a los libros, los textos que nosotros vamos a usar para nuestra monografía. Sí, lo vamos a ver ahora, Vamos a ver cómo se citan. No, o sea, mi pregunta va porque, como el hermano Adán igual decía que todavía no estaba seguro de su tema, en cuanto a mi tema que yo le planteé el otro día, buscaba información, pero respecto al tema que quiero tocar no encuentro mucha información respecto a la promesa de fe como si hubiera un gran libro, sino que son temas, son temas que se sacan muchas veces de libros, pero no son capítulos enteros que se hagan. Sí, correcto. Entonces estoy un poco complicado ahí en cuanto a mi tema y no sé si todavía estoy a tiempo de cambiarlo. Sí, no. No tiene que ser los temas una camisa de fuerza. Si usted encuentra otro mejor donde va a disfrutar y hay abundante literatura, debe emprender ese trabajo. Cambiar Ya. el tema. Y además que a medida que vaya trabajando también el bosquejo se va modificando. Solamente hay un bosquejo, Claro. hay un proyecto monográfico que hay que entregar la próxima semana, pero no es definitivo, sino que se va a sufrir modificaciones a medida que usted vaya investigando. La idea es que se vaya mejorando, vaya articulando mucho mejor el trabajo. Se puede cambiar, ahí usted ve de qué tema donde haya más material, más literatura. Ya, vamos. Entonces, Hermano Bernabé. ¿Me escucha, hermano Bernabé? Hermano Bernabé Delgado. Sí, profe, dígame. Cuando yo cito palabra por palabra, incluso hasta los errores ortográficos, sin alterar, sin cambiar ninguna letra, ningún punto, ninguna coma. ¿Cómo se llama esa ficha? Ya lo dijo, ficha textual. Muy bien. Hermano Heriberto. Hermano Heriberto Godoy. Por acá, hermano, dígame. Si yo quiero sintetizar en un párrafo solamente un capítulo entero de un libro, ¿qué tipo de ficha bibliográfica es esa? El resumen o parafraseada. Muy bien, de resumen, perfecto. Muy bien. Hermano Didier. Si yo quiero extraer de un autor de un libro el pensamiento, pero con mis propias palabras, ¿qué tipo de ficha bibliográfica voy a hacer? Mis propias palabras. La idea, me gustó la idea, el pensamiento de este autor, y yo no quiero copiar textual palabra por palabra, sino quiero expresar aquello en mi trabajo de investigación con mis propias palabras. Pero sin alterar el sentido, Sería sino... ¿Sería como de una fuente terciaria o no? No es fuente, es solamente qué tipo de ficha bibliográfica yo voy a confeccionar. ¿Cómo se llama esa ficha bibliográfica? Cuando yo expreso con mis propias palabras el pensamiento de un autor, de un libro.
¿Parafraseada puede ser? Muy bien. Resumen y parafraseada. Parafraseada. Bueno, el resumen es más limitado, se refiere a un resumen. Parafraseada es decir lo mismo con nuestra propia palabra. Puede ser lo mismo parafraseado o de resumen. También la otra es la comentada. Cuando yo no cito, no es textual, no es de resumen, no es parafraseada, sino yo simplemente aludo al pensamiento, a una obra, pero objetándola o comentando la obra, o mencionando las debilidades, la fortaleza de la obra. Esa es una ficha bibliográfica que es de comentario. No la incluí acá, pero ustedes se van a dar cuenta que lo van a requerir en algún momento. Pero ya con estas tres, la textual, resumen, parafraseada o de comentarios, se refiere, son casi exactamente lo mismo. Por eso que el libro de texto que ustedes están utilizando de Zoom dice citas directas e indirectas. En la cita indirecta está la de resumen, parafraseada y la de comentario. Perfecto. Sigamos entonces avanzando. Hay una pregunta aquí en el chat. Hermano Heriberto dice lo siguiente: yo tengo fichas, ¿las puedo hacer con ellas? Yo tengo fichas, ¿las puedo hacer con ellas? No entendí la pregunta, hermano Heriberto. No son fichas bibliográficas, hermano. Sí, yo tengo esa, por eso es la que mostraba usted. Claro, pero después ya dije que había que hacerlo por lo corto. Tenía de estas fichas. Sí, las tengo. Ya. Bueno, si alguien hizo ficha bibliográfica para la tarea de mañana, lo puede escanear, sacarle una fotografía y enviarla a mi WhatsApp o a mi correo. Qué manera de perder tiempo antiguamente, ¿eh? Qué manera de perder tiempo, pero por eso se ríe de tanto dinero. Mire, esto se llama la ficha. Estas son fichas bibliográficas. Esta es la famosa ficha bibliográfica. Esto en una parte se anotaba. Yo anotaba en una parte la cita, parafraseado, resumen, y al otro lado todo este contenido que estamos viendo ahora en nuestra presentación. Estos del 220.7 se refiere a la clasificación en las bibliotecas. El TE es el apellido con el cual comienza el autor, para buscarlo con más facilidad en una biblioteca. Se menciona primero el apellido, después el nombre, Tenney Merrill. Y el título del libro después, Nuestro Nuevo Testamento, el título del libro. Y luego las siglas LEA. Esto no hay que olvidarse, las siglas LEA. L, lugar, E, editorial, A, año. Las siglas LEA, las famosas siglas LEA. Lugar, editorial, año. Chicago, Moody Express, 1997. Este libro se encuentra en la biblioteca del IBRP Buenos Aires. Tiene un capítulo muy interesante sobre los rollos del Mar Muerto y el Nuevo Testamento. También contiene varios mapas del mundo helénico. Es bueno ese libro, hermano. Pero lamentable es muy, muy antiguo, del año 1973. Pero tiene datos muy, muy importantes. ¿Y por qué se hacen estas fichas bibliográficas? Porque después nosotros tenemos que confeccionar nuestra bibliografía final. La entrada bibliográfica. Y para no buscar el libro, ir uno por uno y anotarlo, uno por uno, y hacer la ficha al final, teníamos que hacer ficha bibliográfica, lo que estamos viendo acá. Pero se demoraba mucho, porque siempre estamos contra el tiempo, hay que entregar monografía contra el tiempo, había metas que cumplir. Ahí tenemos la asignatura bibliográfica, el autor, y la biblioteca, un resumen del contenido. Esa es una ficha bibliográfica. Y estas son las citas, puede ser todas estas son fichas bibliográficas también, pero la parte de resumen, o también parafraseada o comentada. Aquí tenemos el título de identificación. Ahí tenemos el apellido Tenney, 1973. Las páginas. Las páginas solamente son importantes, bueno, el apellido y el año, siempre deben estar el apellido y el año, y las páginas.
103 y 104. El autor que está preparando esta ficha hizo un resumen de las páginas 103 y 104 acerca de del estoicismo. Y esta sección acá, donde habla acerca del mundo religioso, el mundo religioso es el bosquejo del autor de su monografía. Entonces él está confeccionando fichas bibliográficas para completar o rellenar este punto, este título o subtítulo de su monografía, el mundo religioso. Están los estoicos, una secta religiosa fundada por Zenón, nativo de Chipre, posiblemente de ascendencia semítica. Zenón no reconocía un Dios personal, sino enseñaba que el universo está dirigido por una razón absoluta, una voluntad divina, inminente, y que lo posee totalmente. Todo eso lo va a incluir el autor en su monografía. Y esto es una paráfrasis de la definición de estoicismo. Ahí tenemos entonces una ficha bibliográfica. Lo que está ahí es lo mismo que debemos nosotros confeccionar acá, en una ficha de cartón. Otro ejemplo de ficha bibliográfica. Sigamos con Teney. Voy a arreglar esto, voy a arreglar inmediatamente esto aquí. A ver, ¿dónde estoy? Tengo que salir un poco de aquí para que quede bien presentado esta cita. Porque esta tiene que ir... A ver acá. Ahora sí. Ahora lo presento. Ahí está. El mundo religioso. Con Teney todavía. El mundo religioso ahora es, subtítulo es el subtítulo del bosquejo. Primero armamos nuestro bosquejo y después comenzamos a seleccionar la ficha bibliográfica y lo dejamos en la sección del bosquejo que corresponda. Acá el mundo religioso. Tenemos el apellido, el título, la identificación, el año, luego la página de donde se encuentra esta información. Esto es una cita textual con palabras al principio. Obsérvese las palabras entre corchetes, que son una observación propia del estudiante investigador. Esta es una cita textual, palabra por palabra. ¿Cómo sabemos que esta es una cita textual, palabra por palabra? Está entre comillas. Excelente, porque está entre comillas. Perfecto, está entre comillas. Por eso sabemos que es una cita textual, palabra por palabra. Los estoicos creían que la naturaleza ya es y como debe ser, y cualquier cosa que pase está regida por la providencia, no quedaba lugar para alterar el proceso o para detener su inexorable curso. El universo tiene que aceptarse, no cambiarse. Esta actitud fatalista apelaba a la mente romana. Esta sección, entre corchetes, apelaba a la mente romana, no se encuentra en el original, sino que es un pensamiento del que está escribiendo, del que está investigando, o haciendo esta cita. Enseñaba el dominio propio y en consecuencia fomentaba un hermoso y elevado tipo de moralidad. Este es otro modelo o ejemplo de una ficha bibliográfica. Esto es una ficha textual. Profe. Sí, hermano Didier. Y esos 3 puntos que me recuerdo lo leído por ahí, que igual tenían un significado. Disculpe, hermano Didier, se cortó un poco el audio. Ahí habían 3 puntos también, y me recuerdo haber leído en el libro de texto que igual tienen un significado, esos 3 puntos. Sí, en el original, la oración comienza mucho antes, pero al investigador no le interesa lo que dice antes, sino que le interesa desde esa sección en particular. Los estoicos creían. Por eso puso esos 3 puntos elipsis, se le denomina. Para el escritor, lo que le interesa es a partir de esa sección. Los estoicos creían. Lo que dice antes no le interesa. Se puede tomar como de la mitad del párrafo. Así es, así es. Todo lo que usted necesite, lo cita. Y lo otro que son periféricos, que no
no es necesario para su monografía, eso lo elimina. Eso lo vamos a ver después. La iglesia primitiva. La iglesia primitiva es parte del bosquejo del autor. La iglesia de Jerusalén aquí, estas ya son fichas bibliográficas que yo he empleado. ¿Por qué lo he empleado de esta manera? Porque he considerado personalmente, usted también puede emplear su propio modelo, su propia forma de elaborar una ficha bibliográfica. Estos son modelos que les estoy indicando, que se trabaja en ISUM, aquí se trabaja de acuerdo a la experiencia en mis trabajos monográficos. ¿Por qué eliminé el autor acá arriba? No está la página ni está el año, porque abajo me lo menciono, no hay necesidad de seguir la norma que nos indica, nos enseña ISUM. ¿Qué tipo de cita es esta, mis estimados hermanos? ¿Creen ustedes? ¿Un resumen? Parafraseado. Sí, puede ser un resumen o parafraseado. Tengo una página 38, puede ser un resumen o parafraseado. No recuerdo si un resumen o parafraseado, debe ser un resumen. Si es resumen, el resumen de esa página solamente la 38. Si es parafraseado, quizás sea un párrafo de esta paráfrasis. Y abajo, esta es una ficha bibliográfica como ustedes pueden, como consejo, como orientación, confeccionar su ficha bibliográfica. Otra forma, otro modelo, como yo lo he realizado, y esta forma, este modelo me ahorra mucho tiempo. Anotamos acá abajo Justo González, el nombre primero, Justo, el apellido González. Y después, y esto al pie de página, usted debe citarlo tal cual como lo ve acá. Por eso que se cita la ficha bibliográfica así. Justo González, nombre, apellido. La cita al pie de página. Una coma, esto no debe olvidarse nunca. Coma, no es punto, es una coma. El título de la obra, Historia del Cristianismo. Ahora sí viene el punto. Y la historia del cristianismo es en cursiva. No está en negrita, no está entre comillas, no está subrayada, está en cursiva. No hay necesidad de hacerle nada más, solamente en cursiva. Entre paréntesis, las siglas LEA. ¿A qué se refiere o a qué alude las siglas LEA? A ver aquí. Lugar, editorial, Lugar, edición, año. editorial, año, eso. ¿Usted está viendo lo que estoy haciendo ahora o no, hermano? Sí. Lea. Lugar, editorial y año. Gloria a Dios, muy bien, Como el excelente, dedo en la hermano. pared, profe. Ah, Y está correcta la cita, yo lo estoy aquí investigando. sí. Ah, lo tiene ahí, mire, ven, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Algo profético. Lo quería pillar, profe. Ah, perfecto. Me está diciendo Ya, que bueno. leamos, profe. Ah, perfecto, sí. Muy bien. Ay, se me fue. Lea. Lugar, esta es la sigla, no se olvide nunca. Lugar, editorial y año. Ah, también se me olvida, hice una cita bibliográfica antes de ayer y se me había olvidado el orden, pero es Lea. Lugar, editorial, año. Mire, el libro de texto que ustedes tienen de formato de monografía y tesis, para cualquier monografía que ustedes realicen o ensayo, siempre debe estar a su lado. Nunca usted ponga a escribirse, se va a poner a escribir, sin que su texto esté al lado suyo, porque ese texto le va a indicar, le va a orientar cómo escribir, cómo citar correctamente, para que haga un trabajo, realice un trabajo impecable. Que no produzca ruido, que no sea un obstáculo al momento de la lectura, sino que sea claro. Miami, 2 puntos, siempre van 2 puntos. Editorial Unilit, coma, 1994. No es un punto, es una coma, 1994. Cierra paréntesis. Luego viene una coma. Y luego la página, 38. No pone usted página o 2 o doble P, sino una coma. Esa coma le dice a usted que, o al lector, que corresponde a la página. Y la página es 38. Y después de 38 usted ponga el punto, que no se le olvide el punto. Si no ponemos el punto, ¿qué podría significar, hermanos? ¿Por qué el punto importante al final de la página 38? Término de una oración.
bueno, sí, eso es muy, sí, termina la oración porque si no ponemos un punto ahí, está incompleta la cita porque el lector puede decir, quizás la página quiso decir 381, 383, 385, 388, 384 o 380 y se le olvidó anotar la otra página. Entonces con el punto te indica que es la página 38, que no se le olvidó nada más. Por eso es importante el punto ahí. Muy bien. Esto se borra así. Perfecto, continuemos. Continuemos ahora. ¿Cómo continuamos? Ya ahora. Clasificación de la ficha de trabajo. Está la ficha bibliográfica, ya la vimos. La ficha hemerográfica también es la otra. Es aquella en donde se registran los datos esenciales del artículo, de la revista o periódico donde fue publicado. Los datos que deben contener son el autor, el nombre, el artículo, entre comillas. Estos son revistas. Y lo vamos a ver después, cómo se cita. También están los de artículos contenidos en libros o enciclopedias. Es aquella en que se registran los datos esenciales del artículo y el libro donde fue publicado. Ficha de lectura, la ficha de parafraseada, textual, la comentada también, o la parafraseada son fichas de lectura. La ficha bibliográfica son donde está el autor, editorial, en fin. Los tipos están las citas textuales, las de resúmenes, las de interpretación también, anotaciones de hechos o también de fenómenos. Ahí tenemos entonces la clasificación de las fichas bibliográficas. ¿Cuándo y cómo se debe citar? ¿Cuándo y cómo se debe citar? Esto es de acuerdo a Eco, Umberto Eco. Los fragmentos, objeto de análisis interpretativo, se citan con una amplitud razonable. Esto es lo que nos señala Umberto Eco en las fichas bibliográficas. Los textos de literatura crítica se citan solo cuando con su autoridad corroboran o confirman una afirmación nuestra también. La cita supone que se comparte la idea del autor citado. La cita supone que se comparte la idea del autor citado, a menos que el fragmento vaya precedido o seguido de expresiones críticas. Pero esto también es importante, cuando se cita, no se está citando con la finalidad de indicar de que uno comparte todo el pensamiento del autor. Por ejemplo, si estoy citando en mi trabajo de investigación a James Montgomery Boyce, por ejemplo, no significa que por yo citar a James Montgomery Boyce comparto absolutamente la cita de él. Cuando me está aportando a mi trabajo, yo estoy de acuerdo con un punto, puede ser que yo comparta un punto simplemente. Por lo tanto, cuando yo leo también a Bullman y cito a Bullman, no significa eso, ni tampoco se me puede acusar a ningún autor de ningún trabajo de investigación, de libro, de tesis, monografía, de que el hombre es bullmaniano o la mujer es bullmaniana. Es decir, por el hecho de que aparezca Bullman en su trabajo de investigación, vamos a acusarlo de hereje, de un racionalista, de un incrédulo, de una persona que se va a ir al infierno, y nos van a expulsar de la iglesia por citar a Bullman, por ejemplo. Cuando se cita a un autor, es porque uno está de acuerdo con ese pensamiento en particular. Cuando cito, por ejemplo, o podemos citar en nuestro trabajo Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. Una de las citas que me gustó mucho, que es por la mayor erudición que pueden manifestar los eruditos del siglo XX, nunca van a tener mayor autoridad que las fuentes primarias, que corresponde a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos tienen la mayor credibilidad, por la mucha erudición que manifiesten los eruditos del siglo XX. Eso lo dijo Joseph Ratzinger.
Yo comparto y todo yo creo que todo el mundo comparte exactamente lo mismo. Compartimos esa idea. Pero nadie más lo dijo sino Joseph Ratzinger. Pero eso, el hecho de yo citar a Joseph Ratzinger, porque estoy de acuerdo con ese punto de vista en particular de Joseph Ratzinger, no significa que yo estoy de acuerdo con todo el pensamiento y todos los libros que escriba Joseph Ratzinger. No se me podría acusar de ser seguidor de Ratzinger, imagínense. Qué errado sería esa apreciación. Cuando uno cita es porque esa sección está de acuerdo y esa me aporta a mi investigación. También puedo citar cuestionando, criticando, evaluando, analizando el pensamiento de otro autor. Pero eso quiero que quede claro, porque para no tener prejuicios al momento de leer algún texto, alguna monografía, alguna tesis. Podemos citar a Maldonado, por ejemplo. Tengo que citar a Guillermo Maldonado, aunque yo no soy de la línea de Maldonado, pero lo cito porque estoy haciendo un trabajo del neopentecostalismo de los apóstoles modernos. Debo citarlo porque necesito expresar o dar a conocer en qué consiste el movimiento neopentecostal o de los apóstoles modernos. Las citas también deben ser fieles. Por supuesto que si estoy citando a un autor y no puedo estar alterando el pensamiento del autor, eso sería... Si se publica un libro citando mal al autor, nos podrían llevar a los tribunales de justicia y demandarnos por injurias y calumnias, porque no estamos citando correctamente al autor. Deben ser citas fieles, correctas, de tal manera que cuando el autor del cual nosotros estamos citando lo lea, diga, es exactamente lo que yo quise decir en mi libro. Eso es lo que debe decir el autor cuando lea el trabajo que nosotros hemos realizado. Citar es como aportar testigos a un juicio. Así de importante es el citar fichas bibliográficas. ¿Qué más dice Humberto Eco? Este procedimiento presupone el tener libros en la casa, que estos libros se puedan subrayar y que el plan de trabajo ya está formulado de modo definitivo. No piense usted que se pierde tiempo haciendo fichas bibliográficas, pues a la larga se va a ganar mucho tiempo. Un fichero es una inversión que se hace con ocasión a la tesis, pero si pretendemos seguir estudiando, ese fichero, esta ficha bibliográfica, nos sirven para los años siguientes, quizás a distancia de decenios. Los libros personales tienen gran utilidad, porque estos se pueden subrayar y de varios colores, lo que no se puede hacer con los libros de la biblioteca o prestado, a menos que se puedan sacar fotocopias. Eso es lo hermoso de tener libros propios, porque se pueden subrayar, pintar, hacer anotaciones al lado. Citar, dice Alfonso Ropero, no significa aprobar la totalidad de su pensamiento, sino aprender y hacer propias las ideas que puedan encajar sin violencia la totalidad de una concepción cristiana de la realidad. Bien, eso son lo que comenta Alfonso Ropero con respecto a las fichas bibliográficas. ¿Qué más podemos hablar con respecto a la ficha bibliográfica? Algunas fichas bibliográficas son inventadas. ¿Cuáles son las fichas bibliográficas inventadas? Cuando una información es general. Por ejemplo, una ficha bibliográfica sería, como dijo Stephen Hawking, que la Tierra gira alrededor del Sol y esta es redonda o es ovalada. Esa es una información de conocimiento general. Por lo tanto, no puedo inventar una cita señalando, porque lo dice Stephen Hawking, dice que la Tierra gira alrededor del Sol y es ovalada. Todo eso es un conocimiento general, una información general, todo el mundo lo sabe. No hay necesidad de que yo cite a alguien para confirmar ese punto de vista. Pero cuando el pensamiento no es de conocimiento universal, como el ejemplo que le presenté, se debe citar, siempre debe citarse para no ser acusado de plagio. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de fichas bibliográficas que yo he elaborado. Este es un ejemplo de fichas que yo he realizado. A ver, aquí estamos viendo.
Este es un banco de fichas bibliográficas. Usted puede realizar algo similar. Banco de fichas bibliográficas, historia eclesiástica. La iglesia primitiva. Este se supone que va a ser el primer bosquejo, parte del bosquejo. Dentro de la iglesia primitiva está la iglesia de Jerusalén. Muy bien. Esta ficha entonces es parte de la iglesia de Jerusalén. Y después, esto yo parece que lo presenté. Bueno, en la página 38, Justo González, Historia del Cristianismo. Los apologistas. También sigo con Justo González. Los apologistas, el nombre, el apellido, Historia del Cristianismo, punto, entre paréntesis, las islas Lea, lugar, editorial, 2 puntos, editorial, coma, año, entre paréntesis, coma, y las páginas, 75 a la 76. Después voy a buscar otro autor por acá. A ver. Acá tengo a otro autor. Aquí hay un error en esta ficha porque tiene que ser la coma. Y esto tiene que ir entre comillas. Perdón. Tiene que ir Cursiva. en cursiva. La casa de brujas de los protestantes. Esta es una cita de resumen, porque resumo las páginas 416 y 417. Lo dice Paul Johnson. En su libro, La historia del cristianismo. Punto. Ahí pongo entre paréntesis las islas Lea, lugar, editorial, coma, el año. Este es un ejemplo de ficha bibliográfica. La ficha bibliográfica entonces usted ya no lo va a hacer en cartón, sino que lo va a hacer en formato Word, como lo está viendo acá, como este modelo. Vamos a ver otro modelo. Vamos a ver otro modelo. A ver, ¿dónde está el otro modelo por acá? Hermano abrir. Pablo, tengo una consulta. Sí, hermano Dan. Usted cuando cita las páginas, cuando decía página 16, 17, ¿no quiere decir que yo dentro de un libro leo la página 16, 17? O si tiene que ver con mi tema, yo voy al índice y justo en el índice sale mi tema, por decirle Dios que sea mi tema. Y solo Dios en el libro de la página 16, 17. ¿A eso se refiere usted cuando cita el número de las páginas? El número de las páginas ¿Sí? Es que, por ejemplo, esta sección. Esta es una ficha bibliográfica ya de un trabajo, de una monografía propiamente tal. Ficha bibliográfica, bautismo con el Espíritu Santo. De hecho, esta es una tesis que presenté a la Global University. Esta es la sección ya del marco teórico, definición del bautismo con el Espíritu Santo. Esta es la definición de... Sí, este es el marco teórico, marco conceptual también. Los no pentecostales. Bautismo en el Espíritu Santo sucede en el momento de la conversión. Y todo esto lo utilicé. Gordon Fee, el nombre, el apellido, Pablo, el Espíritu y el pueblo de Dios, y las siglas que ya vimos, coma, y las páginas. Toda esta sección, para hacer una conexión entre el Espíritu y la experiencia de poder, no se experimenta solo en la conversión, sino luego. Todo ese párrafo está comprendido entre las páginas 217 y 219. Por lo tanto, este párrafo es una cita de lectura, una cita de resumen, porque resumo ahí la página 217 y 219. Si alguien quiere confirmar, corroborar de que yo, cuando escribí mi trabajo monográfico, no alteré, no modifiqué, sino que estoy resumiendo fielmente la obra, y él quiere confirmar si es correcto o no, va a leer esas páginas 217 y 219. Y en esa página 217 y 219 va a estar toda esta información. Pero también, si alguien quiere hacer un trabajo del mismo tema, y sabe que en el 217 o 219 trata sobre el momento en que ocurre el bautismo con el Espíritu Santo, entonces ¿qué va a hacer el lector? Va a irse a estas páginas y va a confeccionar lo más probable una ficha bibliográfica, pero con sus propias palabras, no con esta que está acá. A eso se refiere las páginas.
también acá. Bautismo, todo lo que está en rojo. ¿Por qué está en rojo? Porque yo aquí copié y después lo pegué en mi trabajo final. Y esta sección que está en negro es porque nunca la ocupé, porque no consideré que fuera necesario. Todo lo que está en rojo lo ocupé. Lo hice en rojo para acordarme de que ya esta ficha bibliográfica la utilicé. Por eso lo puse en rojo, para indicar. Esta ficha ya lo utilicé y no tengo que estarla leyendo nuevamente, porque la finalidad es ahorrar tiempo. También Mia Erickson, en teología sistemática, esto debe ir siempre en cursiva. No lo hice en cursiva acá porque cuando lo copio mi trabajo no está en cursiva, uno pone en cursiva cuando hace su trabajo final. En la página 807 se encuentra esta sección, este párrafo, una definición del bautismo con el Espíritu Santo. A eso se refiere, hermano Adán, la página. La página es para indicar al lector dónde se encuentra el párrafo que yo estoy utilizando, o la cita que yo estoy presentando. ¿Se entendió, hermano Adán? Sí, se entendió. Muchas gracias, hermano Pablo. Y todo lo rojo es todas las fichas que yo utilicé en mi trabajo de investigación. Y lo negro es que nunca lo utilicé. Entonces usted va a realizar un trabajo, su ficha bibliográfica de este modo. Más o menos. Primero tiene que tener su bosquejo y después comienza a ordenar la ficha bibliográfica de acuerdo a su bosquejo. Mira, hay varias citas que nunca utilicé. Ahí usted se va a dar cuenta después que hay muchas citas que usted no va a utilizar porque no es necesario. Pero todo lo rojo son las citas que yo utilicé en mi trabajo de el bautismo con el Espíritu Santo. Y ahí está. Este es un ejemplo entonces, un modelo de fichas bibliográficas. Hay más autores todavía, son varios autores. Pero hermano Pablo, ¿sí? ¿Cuántos ejemplos más o menos podemos dar de fichas bibliográficas en esta presentación que vamos a hacer? No lo entendí. ¿Cuántas citas, cuántos ejemplos vamos a dar ahora en esta presentación del trabajo que vamos a hacer? Recuerde que un trabajo monográfico, una monografía debe tener como mínimo 10 autores citados. Distinto, no 10 citas, sino 10 autores citados. Por lo tanto, ese es el criterio. Ahí usted determina cuántas fichas o cuántas citas va a requerir. Pero recuerde que el cuerpo de su trabajo de investigación son solamente fichas bibliográficas. Y sus propias palabras son la introducción y la conclusión. Pero el cuerpo son solo trabajo de otras personas que han realizado, que le van a orientar a usted, le van a guiar. Por lo tanto, todo lo necesario. Correcto, porque me explico, porque en este caso yo empecé a trabajar en mi trabajo. Muy bien. Y ya igual y las tengo todas al pie de página, todo con la cita y todo, donde están las páginas y los libros, perfecto, todo. Perfecto. Entonces tendría que copiar ya el texto, o sea, el párrafo y colocarlo como una ficha. Sí, si usted considera que ya no hay nada más que investigar, ya concluyó su trabajo, puede comenzar ya a redactar su monografía final. Porque empecé al revés. Pero está bien, está bien. Miren, nunca este modelo de hacer esto primero, después lo otro, los pasos, los procedimientos, son una forma didáctica de enseñar a elaborar una monografía, porque en la práctica no sucede así, en ese orden. Para los sermones también. En los sermones se presenta un proceso de elaboración de un sermón. Primero, propósito general, propósito específico, texto, asunto, proposición, interrogante seminario, oración de transición, palabra clave, división, subdivisión, aplicación, ilustración, conclusión. Pero en la práctica no es así. En la práctica
No la acredito práctica, nunca más. el texto bíblico, después el bosquejo, y después armamos lo demás. Ocurre del mismo modo con una monografía. Por lo tanto, lo que usted está realizando está bien, no está errado. Además que me ha enviado la introducción, no hay nada más que modificar ahí. Muy bien, mis estimados hermanos. Entonces ahora a coleccionar y a reunir ficha bibliográfica. Los modelos de la ficha bibliográfica yo se los voy a enviar a su correo electrónico para que lo consideren, lo vean como modelo, que lo consideren para disminuir el tiempo para redactar su monografía. Ya con esto podemos comenzar a reunir la ficha bibliográfica y después vamos a redactar porque falta todavía algunos elementos técnicos para citar. Falta todavía que ver varios asuntos. Perfecto.